sesión, pues lo cheque, ¿no? Bien. Entonces, apaguen por favor, ya estamos en clase presencial, entonces ya lo apagué. Estamos platicando que el fenómeno de la absorción era, Yarela, ¿cuál? Era la transferencia de funciones. El soluto pasa de fase líquida o gaseosa a una fase sólida. Ok. ¿Y no puedo tener dos fases admisibles y también que tengan la concentración de soluto entre ellas? Sí. ¿Cómo se le llama también? ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Absorción. Entonces hablamos que la absorción es una transferencia de masa de la fase gaseosa a la fase sólida. Apaguen, quiten el micrófono porque se nos hace. Y la transferencia también de la fase acuosa a la fase sólida. Sin embargo, también decíamos que hay una definición más general, que es la más nueva, donde decía que hay una acumulación de un soluto entre dos fases que son invisibles. Sí se puede pasar, por ejemplo, entre cloroformo y agua y tener una concentración en la interfase de esa solución, de la solución orgánica, cloroformo, de la solución acuosa, y la interfase, es decir, en la capa que está formando la transición entre la fase orgánica y la fase acuosa, ahí se acumula, se puede acumular algún componente, algún compuesto, y también eso se llama absorción. Eso es más general, pero también se maneja como el concepto absorción. Y platicábamos que en realidad nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de agua a lo que es la transferencia del contaminante o adsorbato, se le llama de manera genérica, y al compuesto que estamos utilizando como agente limpiador se le llama adsorbente. ¿Sí? Entonces, normalmente podemos tener aquí iones metálicos, cadmio más 2, plomo más 2, podemos tener colorantes, podemos tener contaminantes orgánicos, antibióticos, hormonas, cualquier tipo de compuesto orgánico que sea tóxico puede estar aquí en una cosa. Y el material que tengo aquí va a ser o va a tener mucho más afinidad por este material que es el adsorbato que lo que lo tiene o la fase acuosa. Dicho de otra manera, la fase acuosa tiene menos afinidad por el contaminante que el agente adsorbente que estamos utilizando. Esto quiere decir que cuando ponemos, por ejemplo, un carbón activado, platicábamos que es muy bueno para los agentes contaminantes, va a haber una transferencia de estos contaminantes hacia lo que es el carbón activado, y eso va a permitir que obtengamos en tiempos relativamente cortos, minutos, con muchas horas, una muestra de agua ya más limpia, porque la mayoría de los contaminantes se fue a la fase sólida, es decir, al carbón activado en este caso, y este principio lo utilizamos para limpiar agua, ¿sí? O para reducir la concentración de contaminantes en agua. Platicábamos que había diferentes tipos de adsorbentes. El más conocido y el universalmente conocido, así como que cualquier persona que le pregunte la absorción, se le viene a la mente carbón activado. ¿Sí? Es de los más comunes, de los más utilizados. Sin embargo, no hay un absorbente universal. ¿Sí? Puede ser el más utilizado, pero no el mejor, porque pues tiene cierta afinidad para ciertos materiales, pero dependiendo de la fuente de la cual yo obtenga este carbón activado, va a ser su afinidad por ciertos contaminantes. Por ejemplo, si yo obtengo esto a partir de un material ligninocelulósico, por ejemplo, una madera, la cual yo la someto a calentamiento en presencia de oxígeno, se obtiene este carbón activado, va a tener muchos grupos carboxilo, muchos grupos OH que van a ser afines por iones metálicos, por ejemplo. Sin embargo, si yo pongo, por ejemplo, un contaminante como un colorante disperso, que es poco soluble en agua, esta forma de dispersión, este carbón activado no le va a hacer prácticamente nada. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante que tengamos en agua, va a ser el tipo de material solvente que vamos a aplicar. Aquí hay algunos, carbón activado, arcillas, sí o mal. ¿También se puede usar tierra de diatomeas? Sí, claro, sí. De hecho, es una buena observación. La tierra de diatomeas es un buen absorbente. El problema es que el tamaño es un poquito grandecito y es un material grueso. Puedes ganar la tierra de diatomeas, o bueno, que está a base de sílice, el óxido de silicio, puedes molerlo y obtener una mayor área superficial. De hecho,
Estos materiales absorbentes, entre más pequeños sean el tamaño de partícula, tienen un área superficial mayor. Hablamos de cientos de metros cuadrados por gramo. Si tú extiendes una capa de ese polvito que mide el espesor de una partícula, puedes extenderlo decenas o cientos de metros cuadrados. Entonces, entre más grande sea la superficie que tenga, más pequeña la partícula y sale el absorbente mejor. ¿Por qué? Porque el área superficial es mayor, entonces el área de contacto entre el contaminante y ese absorbente es mucho mayor y es más eficiente. Entonces, cuando uno quiere utilizar un agente absorbente por excelencia, lo primero que se fija es el área superficial. Cuando hablamos de carbón activado, de tierra de atomeas, de sílica, de alúmina, de materiales, sobre todo de origen mineral, que entre más fino el polvo, mejor. ¿Sí? En efecto. Y también podemos tener materiales, les decía, ahorita lo de moda, tanto los materiales de residuos agroindustriales, algunas activadas, por ejemplo, carbón activado, ahí está de hueso de aguacate, de cáscara de naranja, de semilla de uva, semilla de guayaba. Todos los residuos agroindustriales pueden ser fuente de materiales absorbentes tanto en su forma nativa como en su forma de carbón activado. Rebeca. ¿El carbón activado varía según la procedencia del carbón? Así es. Sí, por ejemplo, si yo utilizo, se me ocurre, hueso de mango, agarro seco, lo hago pedacitos y luego ya lo produzco el carbón activado por tratamiento térmico, va a tener diferente capacidad para remover diferentes contaminantes que si yo, por ejemplo, utilizo uno se me ocurre, de mezquite, ¿sí? O de hoja de guayabo. Entonces ya en esta área hay es muy vasta el área de investigación, donde se obtienen diferentes carbones activados e incluso se le dan tratamientos, aparte del térmico, si tú lo das con ácido nítrico, se comporta de una manera. Si le pones ácido sulfúrico, de otra. Ácido sulfúrico de otra, porque los grupos superficiales, los grupos funcionales se modifican y la porosidad cambia. Entonces, es todo un arte el trabajo con carbón activado para diferentes materiales. Entonces, si ustedes revisan la literatura carbón activado, sale más de información porque es un área muy explorada. A pesar de que este material es muy bueno, el problema es que cuando ustedes lo quieren producir es caro. Tienen que meter electricidad para pirolizar, para producir este carbón activado, y es una de las grandes desventajas de producir carbón activado, es caro. Por eso está volteando a ver otras opciones más baratas, más limpias, y por eso es que los residuos agroindustriales se están utilizando de manera actual, además de algunos materiales naturales como los biopolímeros. Les mencionaba que se puede utilizar pectina, antana, aginatos, polisacáridos, quitosano, quitina, ¿sí? O maguar, carragenina, y esto es lo que estoy platicando. Prácticamente estamos hablando de alimentos, aditivos alimenticios. Ahora se está enfocando a la cuestión de remoción de contaminantes en agua, ¿sí? Entonces, eso lo hace muy interesante. Y aquí les muestro, pues, una foto donde se puso en contacto la azul de metileno con el carbón activado, y en cosa de minutos, como unos 10-15 minutos, esto se fue decolorando hasta que llegó a este color. La mayoría de los carbones activados les gustan los colorantes o las especies químicas con carga positiva, y son muy afines, y por eso en cosa de minutos esto lo limpia. Puede ser una casualidad que de repente tengan en su casa o en los sistemas de tratamiento de agua para tomar el carbón activado como uno de los pasos para limpiar el agua, ¿sí? Si eso es obligado. Pues aquí nos quedamos, si mal no recuerdo. Ok, muy bien. Entonces, cuando ustedes ya quieren aplicar esta tecnología de carbón activado a la purificación del agua, a la depuración del agua, se utiliza, no sé si lo vieron en tecnología microbiana, hay modos de trabajo a nivel de ingeniería, con procesos de tecnológicos de separación. Puedes trabajar en modo batch o en modo continuo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia, Diana? Me dijiste que sí, entonces. Me acuerdo, pero no me acuerdo específicamente. O sea, me acuerdo de haberlo escuchado. Ok. Natalia, si trabajamos en cultivo tipo batch, proceso tipo batch y el continuo, ¿cuál es la diferencia? Pues en el batch se mete todo y se deja hasta que termine el proceso, y el continuo se va sacando y metiendo. Tanto se va a entrada como salida. Exacto, se va alimentando la solución. Por ejemplo, aquí está un método de purificación de tipo continuo,
en el que estamos alimentando una solución contaminada, está la bomba, fluye hacia acá y luego pasa por esta columna de absorción, está rellena de empacada de carbón activado. Y después pasa por un puesto de muestreo, esta es la válvula para poder muestrear si quieres, y si no, sigue, pasa a otra segunda columna de absorción y sale. Entonces, si nosotros tenemos este tanque de manera, está chiquito, pero si fuera de unos 10,000 litros, y estamos alimentando con la bomba, y esto está trabajando de manera continua, es decir, ininterrumpida en el tiempo, es un modo de trabajo continuo. Si nosotros tuviéramos un tanque agitado, un recipiente grande, en el cual lo llenamos con agua contaminada, le ponemos el carbón activado, lo mezclamos, nos esperamos un rato y después filtramos. Este es un modo de trabajo tipo batch, sí, o por lotes, porque agarramos 1,000 litros, le ponemos carbón activado, lo mezclamos, esperamos que se sedimente o lo filtramos y esos 1,000 litros los tratamos. Fíjense, lo hacemos cada 1,000 litros, 1,000 litros, 1,000 litros, 1,000 litros. Es decir, vaciamos el tanque y volvemos a llenarlo. Eso es de modo tipo batch o tipo lote, ¿sí? Bueno, pues este tipo de materiales se utilizan tanto de manera continua o en tipo batch o en tipo lote, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante este tipo de tratamiento en base a diferentes absorbentes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Otro fenómeno es la coagulación, que nos sirve también para, sobre todo para eliminar materiales suspendidos, materiales coloidales. ¿Se acuerdan lo que son los coloides? Alma, es un coloide. Sofía, ¿qué es un coloide? No necesariamente. Pues un ejemplo, o sea, claro, es la gelatina, ¿no? Y para que pueda ser coloidal tiene que presentar el fenómeno de Tintel, que es el que pasa en la alrededor. Ok, el fenómeno de Tintel consiste en qué? ¿Pues sí? No, pues cristal, sí. ¿En qué consiste el cristal? El fenómeno de Tintel. Perfecto, Tintel. ¿Pasa la luz o no pasa la luz? Sí pasa. ¿Sí pasa? O sea, se ven las partículas de lo que está realizando. Si son partículas suspendidas que generan turbidez, entonces si yo pongo unas de luz, ¿va a pasar o no va a pasar? Exacto, no pasa. El efecto Tintel es la dispersión de la luz por las partículas suspendidas, por el material coloidal. Si una solución es verdadera y no tiene coloides, la luz pasa a través de ella. Por eso el efecto Tintel es típico de una suspensión en la cual las partículas coloidales están suspendidas y no dejan pasar la luz, la dispersan, que es el efecto Tintel. Y los coloides, se acuerdan que como están cargados negativo o positivamente, están suspendidos en la solución acuosa y nunca se alimentan, nunca se alimentan. Por eso tenemos suspensiones muy estables que, en el caso del agua, no es bueno tener un agua turbia porque se disminuye la penetración de la luz solar, la fotosíntesis, y obviamente eso le pega al ambiente acuático. Entonces, para eso se utilizan agentes coagulantes, que son compuestos, si fijan, la mayoría son inorgánicos, sulfato de aluminio, sulfato férrico, cloruro férrico, es decir, sales de aluminio, de fierro, etc. Y lo que se hace es que se añade este agente coagulante a una, por ejemplo, imagínense que tiene un agua residual que está turbia, tiene sólidos suspendidos. Si añaden el agente coagulante, lo que hace el agente coagulante es que favorece que esas partículas coloidales coalescan, es decir, voy a adelantar un poquito, pasa esto. Aquí tenemos las partículas coloidales que están representadas por los puntitos rojos. Aquí están. Y cuando ustedes añaden el agente coagulante, lo que hace el agente coagulante es que estas partículas suspendidas que están representadas por los puntitos rojos se junten, es decir, el agente coagulante hace que se junten entre ellas. Obviamente, el agente coagulante también interacciona con ellas y forma partículas más grandes que fácilmente sedimentan. Ese es el truco de la coagulación. Hace que estas partículas que están suspendidas se junten con otras, formen agregados grandes y esto sedimenta fácilmente. Profe, ¿sedimentan por peso o porque disminuye su carga? Por las dos cosas.
Porque en efecto, el agente coagulante, como tiene cargas contrarias, imagínate una partícula suspendida con carga negativa y le pones un ion hierro más 3, actúa como puente, atraes a las diferentes partículas suspendidas y haces que se junten y eso forma un agregado más grande. Entonces, eso es por atracción por cargas. Y a su vez, este tamaño más grande de partícula, ahora sí la gravedad sí hace efecto sobre ella y hace que se alimente. Entonces, por eso es que cuando añadimos un agente coagulante, esto coagula porque es el material suspendido y después lo dejamos reposar y esto sedimenta. ¿Alguien iba a decir algo? Cuando hicimos el experimento en el Congreso, lo de la reducción de compuestos fenólicos con la casa, ¿fue eso? O sea, ¿se menciona coagulación? No, allí en realidad la lacasa lo que hizo fue que los fenoles, que son compuestos solubles en agua, la lacasa los oxidó a quinonas, los polimerizó, formó polímeros, oligómeros que son insolubles, es una marañita que es insoluble en agua y por eso se sedimentó. Lo que hizo fue que polimerizó los fenoles y produjo compuestos no solubles en agua y ya, como esos no solubles en agua, se sedimentan y fácilmente se separan de lo que es la gaseosa. ¿Sí? Ahí es algo diferente, aquí sí es una coagulación, allá es una insolubilización por la reacción química de los fenoles con la lacasa. ¿Sí? Que, insisto, polimeriza al fenol, que es un compuesto soluble, lo polimeriza y forma un polímero, un oligómero no soluble, y al ser no soluble, sedimenta. ¿Sí? Y son fenómenos diferentes, ¿eh? Ok. Sí. Y el coagulante entonces también es un poco absorbente. En efecto, sí. A nivel molecular tiene que haber una interacción. Por eso es bueno que estén de presencia, porque en línea parece que están hablando solo, ¿no? Y aquí sí hay más participación. En efecto, si dice, bueno, a nivel molecular, en realidad, a nivel molecular tiene que haber interacción entre esta partícula suspendida y el compuesto que yo le añado a nivel molecular, interaccionan, y hay primero esa absorción molecular y después forman un agregado, y después se sedimenta. Sí, en efecto. Así hablamos formalmente de absorción, sí puede ser una absorción en el primer paso y ya después es una agregación, y ya formas un coágulo, y eso sedimenta, ¿sí? O se llama coagulación, ¿sí? Muy bien. Y, en efecto, les decía, tenemos el agua, con partículas suspendidas, material coloidal, añadimos el agente coagulante, promueve que estas partículas suspendidas se junten, se unan, o coalescan, así como se dice en el término, coalescen, y forman agregados grandes que ahora sí la gravedad puede hacer que esto sedimente, y ya nada más por una centrifugación o por una, incluso a veces nada más se vierte y se decanta, o en algunos casos se filtra, se centrifuga y se obtiene ya un agua con menos material particular, material suspendido. Esto incluso se utiliza también para lo que es el agua, el agua que viene de algún cuerpo de agua, para potabilizarlo. Y si puedes pasar, claro. Ok, nada más les pido de favor que para las siguientes, si van a entrar, pidan permiso, ¿no? Por educación, ¿sale? Cuando hablamos de agua, por ejemplo, si tenemos un agua de presa y queremos potabilizarla, el agua de presa normalmente está algo turbia. La técnica de elección es coagulación o floculación para quitarle esa turbidez, ¿sí? Para quitar esa turbidez a esa agua y poder quitar ese color que la hace indeseable de la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos un agua de presa y está medio turbia, nos da la sensación de que ay, no nos la queremos tomar porque está turbia y no sabemos qué tipo de materiales estén en esa turbidez. Entonces, por eso es importante añadirle un agente coagulante o un floculante y quitarle esos materiales suspendidos y dejarla transparente y en ocasiones incolora, ¿sí? Entonces, es uno de los tratamientos por elección para dejar un agua potable, transparente y sin material suspendido. Bien, me regreso. La floculación, a diferencia de la coagulación, utiliza materiales poliméricos. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a flocular, utilizo poliacrilamida, utilizo a lo mejor un alginato, una pectina, una xantana, osano. Es decir, son materiales poliméricos tanto naturales como sintéticos que cuando uno los añade al agua
interaccionan con el material particulado, las partículas suspendidas, y forman flóculos, ¿sí? Y estos flóculos se forman de esta manera. Fíjense, aquí tenemos el agua, aquí tengo, por ejemplo, un quitosano, ¿sí? El quitosano, acuérdense que es un polímero que está formado de acetilglucosamina, ¿sí? Si le quitamos el grupo acetilo, se genera la glucosamina, y esta polimerizada forma lo que es el quitosano, es decir, tiene el grupo amino, tiene muchos grupos OH en la superficie. Bueno, sí, aquí está extendido para la presentación de cuestiones didácticas. En este caso le llaman un electrolito o polielectrolito catiónico. Y cuando interacciona con estas partículas suspendidas, que son estas esferitas, interaccionan con ellas y se forma una especie de maraña. Eso, de hecho, este fenómeno lo llaman en inglés bridging, o sea, puenteo. Y lo que hace es que este polisacárido interacciona con esta partícula suspendida, con otra, y esto es como si fuera una maraña, de tal manera que hace que todas se conecten vía el polielectrolito y se forma algo como esto. Este flóculo es mucho más fácil que sedimente y se promueve su separación de la solución en curso. Así como funcionan los floculantes, ¿sí o no? Y no podríamos también usar, se me ocurrió ahorita, mucílago. Sí, de hecho, el mucílago es un buen agente floculante. De hecho, ya si revisas, es una buena observación. Si revisas un poquito de literatura, ya hay mucílago de diferentes fuentes, mucílago de nopal, mucílago de hongos, de tamarindo, se utilizan como agentes floculantes, en efecto. Sí, de hecho, eso es lo más nuevo que hay ahorita con respecto a floculantes. Los hindúes están muy adelantados en esto. Como en la India ya ven que tienen muchas plantas con mucha biodiversidad de cuestión de este tipo de materiales, están sacando muchos mucílagos para flocular y luego lo combinan con agentes coagulantes y con esto limpian el agua de partículas suspendidas y potabilizan el agua. Entonces sí, en efecto, podemos utilizar mucílagos para eso. Sí. Todo lo que son extractos de goma de mezquite, mucílagos, baba de nopal, cosas de ese tipo, funcionan como coagulantes. Sí, en efecto. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, aquí les muestro un diagrama en el cual tenemos un proceso de tratamiento mixto de lo que es coagulación y floculación, en el cual tenemos una agua cruda, un implante, entra aquí, se le añade el coagulante. Normalmente se da un proceso de mezcla intenso, ¿sí? De hecho, aquí se da la mezcla rápida, son impulsores, son agitadores, y después se le da una mezcla lenta. Obviamente, después del coagulante se pone el flocculante para que se dé un proceso de coagulación, y finalmente se deja esto reposar. Aquí se ve que es una mezcla lenta o una agitación lenta para que sedimente el material. De hecho, aquí está un vertedero, se va el material hacia el fondo y el agua, por aquí por el vertedero sale esta agua tratada. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver si se puede ver este video, para que vean lo que es el ensayo de jarras o la prueba de jarras, que les permite saber qué tan eficiente es un flocculante coagulante. Ok, entonces déjenme, para la gente que está ahí en línea, déjenme compartir y ahora les comparto la pantalla para que puedan verlo allá desde su casa. Vamos a ver el ensayo de jarras. Este ensayo de jarras se utiliza para cuando ustedes están trabajando en el área de, por ejemplo, de materiales de aguas residuales que descargan material suspendido, material particulado. Este ensayo de jarras les sirve para saber cuánto hay que ponerle a cada litro de esa agua residual de su agente floculante o de su agente coagulante. Entonces, el ensayo de jarras les dice, ok, ustedes en el laboratorio, ahorita van a ver en qué consiste, y eligen la cantidad necesaria para que por cada litro pongan esa cantidad de agente coagulante o floculante, y ya a nivel práctico, es decir, a nivel ya de descarga, el operario, y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Que hay que ponerle 20 miligramos de floculante. Ok, si tiene 1000 litros, en vez de ponerle 20 miligramos, multiplíquenlo por 1000,
le pone 20 gramos, ¿sí? Para esos 1000 litros, lo mezcla, luego ya lo deja sedimentar y eso sedimenta y clarifica el agua. Entonces, esta prueba de jarras se utiliza para que a nivel laboratorio ustedes determinen cuánto se necesita de material coagulante floculante para que a nivel industrial, o sea, ya en proceso de descarga, el operario o el ingeniero pueda saber cuánto le va a poner a su agua residual para que salga clarificada, ¿sí? Entonces, allá en línea, ¿sí lo ven? ¿Sí ven la página de YouTube? Sí, profe. Ok. Vamos a iniciarle, pon atención por favor, porque sí es interesante, ¿sale? Me dicen si se oye. ¿Se oye? ¿Allá en línea sí se oye? No, profe, no se escucha. Creo que no. Ok. No, no se oye. Déjenme lo arreglamos, si mal no recuerdo por aquí. Queda introducción del equipo. Ok, compartimos de nuevo. Ok. Pero no se activó la señal. Es que tiene que activar los dos. Bueno, Sí. se oye la ventana. Síguele. ¿Sí se oye? ¿Sí lo oye ya, Fernanda? No. No, no se escucha. Pero es que tienen que hacer lo mismo que yo. O sea, dejar de compartir y volver a compartir, pero con... El problema es que, pues, mira, dejo de compartir. Es que el problema es que alguien se conectó, es que yo, y tiene el control, y no me pone aquí la opción de dejar de compartir. Sí, está ahí. Al lado de lo que dice salir. ¿Y compartir? Ajá. Y luego... De hecho, sí usa Alicia sin compartir. ¿Te acuerdas que Y ahí incluir sonido. le puse incluir sonido, pero no me lo incluyó? De hecho, ahorita lo hice y en teoría se supone que se activó. Litros. Una probeta graduada de 1000 mililitros. Ya se escucha, profe. Un beaker de 250 mililitros. Un matraz volumétrico con 100 mililitros de solución de sulfato de aluminio al 1%. Un turbidímetro. 6 jeringas desechables. Y la muestra en este caso es agua residual. La muestra la mediremos en la probeta. Necesitamos 1000 mililitros. Depositamos el litro en el beaker. Procedemos a hacer lo mismo con los otros 5. Ubicamos las jarras en el floculador. Vertemos el sulfato de aluminio del matraz al beaker para poder medir las diferentes dosis de coagulante que se adicionarán a cada jarra. Para un buen proceso de mezcla rápida,
Vamos a colocar en el agitador una velocidad de 100 revoluciones por minuto. A dosis menores vemos que la floculación no es tan efectiva. Entre 20, 40, 60 y 80 podemos observar cómo los flocs se están formando. Sin embargo, a 100 y a 10 ni siquiera se notan. Podemos ya influir que la dosis efectiva del floculante tiene que estar entre 40 y 60 partes por millón. Después de 20 minutos de mezcla lenta, retiramos cuidadosamente las aspas del floculador y esperamos 10 minutos para que sedimenten. Debemos indicar la velocidad en 0. Vamos a tomar 25 mililitros del sobrenadante de cada una de las jarras y lo vamos a depositar en uno de estos beakers pequeños para poder realizar el ensayo de turbidez. Tenemos que tener cuidado de no remover los sólidos que ya han sedimentado. Adentro encontramos el recipiente en el cual vamos a adicionar las muestras que previamente sacamos con la pipeta para poder hacer el ensayo de turbidez. Tenemos que llenar el recipiente hasta acá. Sin embargo, antes de depositar cada muestra, tenemos que lavar el recipiente con agua destilada. El recipiente se seca con toalla de papel, teniendo en cuenta nuevamente no ensuciar el lugar en donde se realice el ensayo. Las muestras que tomamos con ayuda de la pipeta se tienen que depositar en el recipiente para realizar el ensayo, teniendo en cuenta que no se debe tocar por debajo de la línea y que el agua debe llegar hasta esta. Encendemos el turbidímetro. Verifiquemos que esté en autorrango y luego miramos por las unidades nefelométricas de turbidez cuánto nos da la lectura. Entonces vemos que la muestra 1 nos arroja 9.5 unidades nefelométricas de turbidez. Sí, más o menos quedó clara la prueba de jarras.
Sí. Por ejemplo, cuando se hace la combinación de coagulantes y diclofenantes, ¿en ese ensayo se juntan o se hacen por separado? Puedes hacer la combinación, puedes trabajar con el puro coagulante solo, con el puro coagulante solo, y luego hacer también la combinación y ver cuál tratamiento es mejor. ¿Sí? Sí, aquí lo interesante es que le das el tratamiento así como lo quieres implementar a nivel ya industrial. Por ejemplo, si en la descarga tienes un agitador con aspas que te da 100 revoluciones de agitación y está vivo, aquí pones 100. Si aparte puedes tener otro donde tengas 15 o 20 para la agitación lenta, aquí también le pones la misma para ver performance de tu agente coagulante, coagulante, para que lo puedas aplicar a nivel proceso. Y el objetivo de este ensayo es que tú en el laboratorio determinas cuánto hay que ponerle por cada litro. Se ubica en el famoso beaker, le ponen un litro, es un vaso de precipitado donde ponen un litro de agua. Se puede hacer con ensayos muy pequeños, pero en este caso el equipo de jarras está diseñado para que las aspas entren en un vaso de precipitado de un litro. Entonces, directamente hace la relación. Ponemos 10 miligramos, 20 miligramos. Se miraron aquí y dijeron que estaba más o menos en cuánto. De 40 a 60 da la óptima. Es decir, probablemente la moción ha puesto 50, la mejor le ha dado 50. Dice que ponen 50 miligramos por cada litro de agua residual. Entonces, si eso ya lo extrapolan a nivel ya de descargas, si tenemos 1000 litros, pues hay que ponerle 1000 veces más esos 50 miligramos, ¿no? O sea, 50.000 miligramos, 50 gramos, pero son para un litro. Y ya, se someten igual, agitación rápida, agitación lenta y luego reposo. Y ya, una vez que ya se reposó, se puede filtrar, se puede centrifugar y ya tenemos el agua clarita. ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué pasa cuando la poliacrilamida es muy tóxica? ¿La quita? ¿El agua o no se puede quitar? Lo que es tóxico es la acrilamida y la NN-bis-etilamida. Pero una vez que polimeriza, la poliacrilamida tú la puedes agarrar con las manos sin ningún problema y no te pasa nada. Por eso se utiliza el agua. Lo que sí es tóxico es sus monómeros respectivos. Ya que se utiliza mucho en lo que es ¿no? Ahí el riesgo es cuando ustedes hacen el gel y pues si para mala suerte queda bisacrilamida, queda acrilamida sin polimerizar, eso es lo que son cancerígenos. Pero la acrilamida una vez que ya polimerizó, que formó el polímero como tal, no es tóxico, ¿eh? O sea, no tiene manera de penetrar tu piel. Los monómeros que dan lugar, eso sí. Por eso la poliacrilamida se puede utilizar como agente de remoción de partículas suspendidas. ¿Sí? Si no, imagínate que le ponemos veneno a eso, pues puede la gente que vamos así. O sea, si la poliacrilamida no es tóxica. O sea, bueno, es tóxica, pero no tal cual, sino que si la poliacrilamida la hidrolizas con un agente químico que te produzca los monómeros, entonces la haces tóxica. Pero como polímero, ahí está la aplicación. O sea, realmente uno de los materiales más utilizados ahorita a nivel sintético son los poliacrilamidos para flocular. Entonces, si fuera esto cancerígeno, imagínate, pobre de la gente que le da de tomar esta agua, ¿no? Y no, en realidad se utiliza para, o sea, no es tóxico como tal. Los tóxicos son los monómeros, ¿sí? Es importante, ¿sí? Rebeca. Hay en el video que mencionó una unidad que yo no había escuchado para el turbidez. Pues sí lo platicamos, nosotros ya vimos turbidez y hablamos que la turbidez se mide en unidades de turbidez enfermática o unidades de turbidez. Lo vimos en los primeros parámetros. No, no quería recordar el nombre. Esto, sí, unidades enfermáticas o unidades enfermáticas de turbidez, lo vimos en clase. Sí, no, y una pregunta, los flóculos y los coágulos se pueden diferenciar o algo así. En teoría, a nivel, voy a cambiarme esto de por acá. Pero esa es la parte del video. Pero de otra pregunta del video era, por ejemplo, a nivel industrial, no es lo mismo revolver un litro de agua que 100 litros. Ajá. Entonces, aunque la cantidad óptima para un litro de agua sea 20 partes por millón de coagulante, ¿cómo aseguran que la agitación de 100 litros de agua va a ser tan buena como la de litro?
En teoría, deberías de tener, es una buena observación. Se supone que la potencia que tú aplicas en tu agitador a nivel industrial la debes de conocer para que sea una potencia de agitación la potencia en tu sello de Harris. Cuando aseguras que la agitación, pues se llama el esfuerzo de corte en geología, el esfuerzo de corte es con qué fuerza giras y golpeas el agua. Pues tú mides el esfuerzo de corte a nivel industrial y lo extrapolas en el laboratorio y tú tienes un esfuerzo de corte por el aspa que le da ese esfuerzo de corte o esa fuerza de impulso, de agitación al agua. Si homogeneizas eso y es igual, sí se puede extrapolar. Obviamente no hay un 100.00% de que eso sea igual. Usted ya ve en bioreactores o en hidrogenia coreana que incluso en un bioreactor se busca que no haya gradientes. Y aún en los mejores sistemas de agitación tienes un pequeño gradiente, muy leve, pero tienes gradientes o tienes zonas muertas en algunos lugares. Si eso pasa en un reactor que está muy agitado, muy bien suministrado, todo bien agitado, todo bien homogenizado, no pasa. Aquí pues tiene que pasar fuera más. Pero la idea es que se entiende que a lo mejor no está al 100%, pero a lo mejor es un 99% de lo que pasa a nivel industrial. Y entonces, en todo caso, por ejemplo, la energía que necesitaríamos para agitar toda esa cantidad de líquido, no sería importante considerar como para tomar la decisión de si conviene quitarle la rapidez a mi cuerpo de agua o emitir contaminación por el uso de la luz para agitar ese cuerpo de agua. Sí, cuando tú haces ese tipo de evaluaciones, se dice que es una evaluación que le llaman en inglés un management. O sea, evalúas ya lo que es el proceso global de tratamiento de agua y dices, ok, sí, estoy metiendo electricidad que obviamente proviene de la quema del combustible fósil y emito tanta cantidad de dióxido de carbono. Sí, pero el beneficio de purificar, se me ocurre, o de depurar 10.000, 100.000 litros de agua es mucho más que lo que emites al ambiente. Entonces, la relación de beneficio-costo es mucho más grande el beneficio que el costo. Por eso es que este diseño de jarras, por eso es que esta población es muy utilizada cuando tienes un material particulado en agua residual o en agua que quieres potabilizar. De hecho, el agua de Cutzamala que va al DF es agua que es turbia de compuestos naturales, por material particulado natural, sin material arcilla que está suspendidas. Entonces le pones un coagulante, la calificas y luego ya le sometes a otros procesos y ese es el agua que se les da en la red de suministro de agua potable a los chilangos, bueno, a los tefeños o a los ciudadanos de la Ciudad de México, y eso es lo que se toma. Entonces, esto ya está más que comprobado, o sea, está muy comprobado y se utiliza mucho. Entonces, sí, es uno de los procesos más utilizados para purificar agua. ¿Sí? Bien, si quieren, aquí le dejamos, están en línea, nos despedimos y le seguimos el jueves. ¿Parece? Le seguimos el jueves. ¿Vale? No, de nada. Gracias.